Nada aparece en los diarios que dejó escritos tras su muerte. Si esta historia ha llegado hasta nosotros, es gracias a los descendientes de los tripulantes que le acompañaron en sus viajes por las islas del Pacífico. Descubre conmigo la apasionante historia del Capitán Cook y de cómo se enfrentó junto con sus hombres más fieles al terrible rito del tutuki. Fueron recibidos por cánticos y danzas en la isla en la que desembarcaron. Habían llegado allí huyendo de la tribu caníbal de una isla cercana, pero ahora sobre ellos se cernía la amenaza del volcán. Los nativos estaban preparando un rito para apaciguar la furia de Pele, la diosa del fuego y de los volcanes, y que consistía en subir con sus frágiles canoas hasta la cima para precipitarse después río abajo en un trepidante viaje hasta la zona de aguas tranquilas. No imaginaban el Capitán Cook y sus hombres que ellos también serían incluidos en el rito del tutuki, palabra indígena que significa el último descenso. Esta es la historia temática que subyace tras una de las atracciones más famosas de PortAventura. Fue fabricada por Intamin e inaugurada al mismo tiempo que el propio parque, en 1995. Ha remojado a conciencia a los miles de atrevidos marineros que han seguido los pasos del Capitán Cook. Pocas cosas se agradecen más cuando aprieta el calor del verano que un buen chapuzón. Salta a la vista que nos encontramos en el área temática de Polinesia. Ya que mires donde mires, te sentirás inmerso en un bucólico paisaje tropical. Pero como nada puede ser completamente perfecto, si miras hacia arriba verás algo que no habla muy bien ni del parque ni de nosotros como usuarios. Efectivamente, el techo de la cueva está lleno de chicles. Y si bien es cierto que podemos criticar a PortAventura por no retirarlos, no haría falta si los visitantes demostrásemos un mayor civismo. Pero sigamos disfrutando del gran trabajo temático de esta atracción cuando nos acercamos a la primera caída. Una pequeña bajada que no supondrá una amenaza, pero donde deberás poner tu mejor sonrisa porque aquí está el Photoride. Bueno, pues como ya estamos chorreando, después del entrante viene el plato fuerte. Así que aprovecha esta tranquila y bonita curva para suscribirte al canal y darle a la campanita para poder seguir empapándote con nuestros próximos vídeos. Ahora sí que aparece ante nosotros el verdadero reto. El lento pero continuo ascenso al volcán, desde donde podremos ver cómo otros corren la misma suerte que correremos nosotros en unos pocos segundos. Y ahora que nos acercamos a la cima, ¿sabías que el volcán contaba con una fuente burbujeante de aguas rojizas que simulaban la lava del volcán? Además también tenía efecto humo. Hoy nada de eso funciona, haciendo mucho más difícil para el visitante la interpretación de la interesante historia que encierra la atracción. Pues ahora sí llegó el momento que estabas esperando, el de entregar nuestra suerte al río para proteger de la furia de Pele al poblado y a toda la isla. Y ahí vamos. Parece que lo hemos conseguido. La diosa del fuego está satisfecha con nuestra hazaña y nos hemos congraciado con los habitantes de la isla. Ahora podremos seguir visitándola y descubriendo las maravillas de la Polinesia de PortAventura.